Síntomas de la sinusitis: inflamación nasal, mucosa nasal espesa o descolorida, secreción por la parte posterior de la garganta, congestión nasal, dolor, sensibilidad e inflamación alrededor de los ojos, reducción del sentido del olfato y del gusto. Algunas causas de la sinusitis incluyen variaciones climáticas, consumo de tabaco, exposición a la contaminación, alergias, resfriados intensos, desviaciones del tabique nasal. Muy bien, pues vamos a platicar directamente con los especialistas hoy aquí en Código Salud el tema de la sinusitis. Y agradezco la presencia del doctor Carlos Leopoldo Gutiérrez Rodríguez, es otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también agradezco su presencia al doctor Mario Canales Medina. Él es también otorrinolaringólogo y otorrinopediatra, porque también trabaja directamente con los pequeñitos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué causa la sinusitis? ¿Cuáles son las diferencias? A lo mejor al principio se puede confundir con una simple gripa quizá, o quizá una gripa pueda derivar en una sinusitis. ¿Qué es la sinusitis como tal y qué la causa, doctor? La sinusitis es, como ya explicó, la inflamación de la mucosa, de la nariz y de los senos paranasales. Puede confundirse justamente con un cuadro catarral, con un cuadro gripal. De hecho, los síntomas inician prácticamente iguales. Siempre una sinusitis va precedida de un cuadro catarral. El cuadro catarral es común y corriente. El catarro general que conocemos, catarro general, ¿no? Que todo el mundo tiene. El estornudo, el moco. Estornudos, mocos, lagrimeo, obstrucción nasal, algo de tos. Es un cuadro en el que generalmente se autolimita, generalmente al quinto día uno anda prácticamente como si nada. Asintomático. Exacto. En ese momento, si hay exacerbación de los síntomas, es decir, si los síntomas se vuelven más relevantes, que se acompañan de fiebres, mayor obstrucción nasal, mayor secreción o descarga posterior, que es esa sensación de estar tragando moco por la garganta. Si hay una exacerbación, generalmente al séptimo día, quinto, séptimo día, podemos considerar que todavía es una, ya le podemos llamar sinusitis postviral, es decir, hay una mayor inflamación en el epitelio respiratorio, que es el encargado de calentar, filtrar y humidificar el aire que respiramos. Y si hay todavía mayor exacerbación de los síntomas, más o menos después del séptimo día, día 10, podemos considerar que es una sinusitis bacteriana. Ya hubo una segregación de bacterias que generalmente viven en la nasofaringe y se meten a las cavidades estériles, que son las cavidades paranasales o los senos paranasales propiamente dichos. Entonces, la diferencia entre una y otra es, la gripa se autolimita, la rinosinusitis más bien exacerba los síntomas. Una necesita prácticamente cuidados sin antibiótico, como es la gripe, un antigripal, algún antihistamínico. Y con eso sale la gente generalmente, ¿no? Y con eso sale la gente. Aquí el problema es que muchas veces después del séptimo día, como dijimos, o se exacerban los síntomas, seguimos usando antihistamínicos, lo cual hace que los mocos o justamente la situación inflamatoria de la célula produzca más moco, se estanca o se queda atrapado en los sitios de drenaje, ya no permite la salida y empieza entonces a proliferar una situación de hipoxia dentro de la misma cavidad de los senos paranasales, y hay una proliferación bacteriana importante, lo cual condiciona la perpetuidad de los síntomas. Y es importante tratarlos justamente a tiempo. ¿Por qué? Porque si seguimos perpetuando el daño a ese epitelio, imaginémonos una alfombra o pasto que está dañado o está lastimado, si no lo recuperamos dentro de prácticamente 3 meses, eso se vuelve algo crónico, y el daño crónico ya se vuelve una situación de poca reversibilidad. Muy bien. Doctor Mario Canales, por ejemplo, con estos factores que nos explicaba el doctor Carlos, entendemos que de un catarro, bueno, se puede generar, se puede pasar, por ejemplo, una sinusitis como tal, pero hay ciertos factores o características que debe tener la persona, por ejemplo, para que desarrolle la sinusitis, porque entonces cualquiera la puede desarrollar, o si hay determinadas características en algunas personas. Bueno, yo primero haría la diferencia entre, vamos a decir, 3 tipos de sinusitis. La sinusitis aguda generalmente es una rinofaringitis o un resfriado común complicado, con proliferación de bacterias, reacción inflamatoria y obstrucción del drenaje de los senos paranasales. Esas, generalmente el tratamiento es médico, con antiinflamatorios locales, por ejemplo, esteroides locales. Hay un primer ciclo de antibióticos que se recomienda, segunda línea y demás, ¿no?
Después viene la sinusitis crónica, que ahí influyen una serie de factores. Por ejemplo, la anatomía que tenga la persona. Voy a poner un ejemplo y no está limitado a ese, que una desviación del tabique que estuviera justo sobre el orificio de drenaje de un seno daría una sinusitis unilateral localizada a los senos con el bloqueo mecánico. Esa sería otra situación, la sinusitis crónica. Hay otra situación, la sinusitis también en muchos casos, especialmente la crónica, se considera un problema inflamatorio más que un problema infeccioso. Que después haya proliferación de bacterias, bueno, eso es aunado. Por ejemplo, alguien que tuviera un problema con el transporte de moco en la nariz, alguien que tuviera una alergia respiratoria predispone al cierre del drenaje de los senos paranasales. Si hay esos factores predisponentes, obviamente los irritantes volátiles como el humo de la contaminación del tabaco predisponen, pero es multifactorial, hay varias causas. Y después vendría la sinusitis pediátrica, en grupo de edad pediátrico, esa es otra enfermedad completamente diferente, que casi siempre tiene más bien que ver con adenoiditis, al menos en la mayoría de los casos. Estamos hablando entonces de enfermedades diferentes, diferentes tipos de sinusitis. No es que necesariamente una lleve a la otra. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, en el caso de los niños, doctor, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo refleja? ¿Cuáles son las características? Recuerdo en alguna ocasión haber conocido a una persona que me decía, tengo sinusitis, y siempre se llevan los dedos a la nariz y siempre manifiestan como un dolor de cabeza en forma de T, ¿no? Que es característico, y exceso de moco, etcétera, etcétera, que ya nos decía el doctor. ¿Estas mismas características puede tener un niño? Puede tener esas mismas características, y ahí finalmente la sinusitis puede estar subdiagnosticada, pero también está sobrediagnosticada en muchos casos. Que será el caso, claro. No puedo a lo mejor profundizar demasiado en eso, pero hay unos criterios que se llaman de Lanza y Kennedy, que son así como los criterios todavía vigentes para diagnóstico de sinusitis. De hecho, el dolor de cabeza es un criterio menor. Los mayores son el dolor en la cara, en los dientes, y otros más que ya se podrían googlear, Lanza y Kennedy. Ya, y ahora, por ejemplo, ¿es de un lado o es en ambas fosas nasales el problema? Pues puede ser de un lado o puede ser de los dos. Generalmente una rinosinusitis con proceso inflamatorio secundario a un cuadro infeccioso, posviral, bacteriano, generalmente sí es pues una situación inflamatoria que puede atacar generalmente el etmoides anterior, y puede atacar un poco la frente y un poco el maxilar. Hay sitios de drenaje específicos para cada una de los sitios involucrados. Pero si hay una situación de factor anatómico, como ya explicaba el doctor, puede ser inclusive una sinusitis unilateral. Una sinusitis unilateral ya englobaría entonces que nosotros empecemos a sospechar algunas otras situaciones específicas. Entonces ya necesitaríamos probablemente evaluar la situación, si es que hubo una mejoría significativa con el medicamento que empleamos, como dice el doctor, esteroides nasales, lavados nasales, en casos específicos antibióticos. Si persistiera esa situación unilateral, ya tendríamos que pedir probablemente estudios complementarios para ver por qué en específico hay un seno afectado. A veces hay, por ejemplo, sinusitis de origen dental. Sinusitis de origen dental en donde pues probablemente sea solamente un sitio el afectado, ¿no? Una sinusitis secundaria, un problema anatómico, que el tabique esté desviado del lado izquierdo, y generalmente asociamos esa situación a una sinusitis de un solo lado, es porque probablemente si el tabique nasal nos esté dando algún tipo de problema en el drenaje del moco. Pólipos nasales, a veces proliferan más de un lado, generalmente si es bilateral, o presencia inclusive de tumoraciones. Hay que descartar también esas situaciones en donde si estamos ante la situación específica de un solo lado, y en el caso pediátrico habría que ver por qué. ¿Por qué nada más de un lado y no de los dos? Solo lado, exacto. Inclusive llega a haber también ahí diagnósticos diferenciales con cuerpos extraños. Hay pequeños que se meten el dedo y se meten cosas por estar probablemente con una rinitis alérgica previa, les da comezón, se meten cosas en la nariz y empieza a proliferar algo de bacteria, pero generalmente siempre secundaria a un rinolito, que es una situación unilateral, o sea, realmente no es una cosa bilateral, y habría que estudiar por qué es la causa, ¿no? ¿Y los diferentes tipos de sinusitis le pueden dar a cualquier persona? Si tiene los factores predisponentes, sí. Por ejemplo, si tiene la desviación del tabique, pues sí podría ser. No importa la edad que tenga. Tiene que ser una desviación que esté sobre el sitio de drenaje. Ahora, por ejemplo, la predisposición de alergias, pues tendrías que tener las alergias. Le podrían dar a cualquier persona que tuviera esos factores. Ahí sí, es el caso, claro. Pero habría que descartar, como decía el doctor Carlos.
¿Cuáles son las complicaciones? Entiendo que es un asunto serio, que la gente se tiene que definitivamente tratar, no lo tiene que dejar pasar ni a cualquier edad, ni a los primeros síntomas, ¿no? Porque entiendo que primero se confunde y lo dejan pasar y empiezan a medicarse o automedicarse, entonces la situación se agrava. De agravarse, ¿qué complicaciones hay con la sinusitis? Aquí podemos, por la contigüidad que tienen los senos paranasales con el ojo y con la base de cráneo, con el cerebro, podríamos determinar que generalmente las principales complicaciones son periorbitarias, o ya a nivel cerebral. ¿Periorbitarias a qué me refiero? Empieza desde una celulitis en la órbita. ¿Celulitis? ¿Abscesos aquí? Abscesos, ajá, exacto. Abscesos orbitarios, que pueden llegar inclusive con datos clínicos de una gripa común y corriente, como empezar así, pero ya con una inflamación parte de los ¿pueden párpados. afectar la visión, doctor? ¿Puede llegarse a afectar, a verse afectada la visión? Eventualmente sí. Las complicaciones las dividimos en orbitarias e intracraneales. Entre las orbitarias van ascendiendo 1, 2, 3, 4, 5. La primera es una celulitis, que es una infección difusa aquí en la órbita. La segunda ya implicaría que estuviera atrás de este septo, que es lo que divide la parte de, digamos, de afuera de la órbita a lo de adentro. Y así van evolucionando, pueden haber abscesos. Obviamente, si un absceso daña el ojo, sí podría haber pérdida de visión, aunque no es el primer síntoma. A nivel cerebral, me intriga esa parte. ¿Cómo puede dañar el cerebro? Puede llegar justamente la infección por situaciones vasculares de trombosis o por contigüidad de la misma lámina que separa la lámina cribosa del etmoides, que es una parte que forma parte del etmoides, que forma parte de los senos paranasales, de ahí diseminarse justamente al cerebro, causar meningitis, una meningitis, abscesos cerebrales, trombosis del seno cavernoso. Y aquí ya estamos hablando de otro tipo de manifestaciones y síntomas, ¿no? Claro, aquí ya hay unas manifestaciones ya neurológicas específicas. Específicas. Mucha cefalea, signos y síntomas meningios que le llamamos, o signos meningios, rigidez de nuca, mucho malestar general, náusea, vómito. Entonces sí es una complicación, o sea, tener una sinusitis es delicado, por eso hay que actuar directamente. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? Bueno, ahí lo interesante de la sinusitis es que no necesariamente es en una crónica cuando hay esas complicaciones. Por ejemplo, en edad pediátrica, las orbitarias suelen asociarse a bacterias agresivas en sinusitis agudas. Y ahí el tratamiento primero es con los antibióticos que sospechen para el germen que sospeche. Si hay una complicación, un absceso o algo semejante, tiene que hacerse una cirugía de senos paranasales y posiblemente descomprimir la órbita a través de la órbita o a través de los senos. Y en los niños también se puede aplicar la cirugía, se puede practicar. Y se debe, es una emergencia. Es una emergencia. En ese caso, requerir directamente pasar al quirófano, pues. Así es. Y en los adultos es lo mismo, yo me imagino, ¿no, doctor? Igual. No cambia. Generalmente sí, una sinusitis complicada es... ¿Y es para la corrección de los senos como tal? Más bien para, primero, abrir los sitios de drenaje, porque está acumulada una gran cantidad de secreciones purulentas. Ahí, y no sale, y se acumula. No sale, justamente es lo que comentó el doctor, la cirugía endoscópica de senos paranasales, y en base a eso actuar, si es que hay absceso, ¿no? Drenarlos, a veces apoyarnos mucho con la terapia, con la antibioticoterapia, y pues solicitar tal vez valoraciones inclusive de si hay daño ocular al oftalmólogo y si hay daño cerebral, pues al... Pero ya son casos extremos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que pasó mucho tiempo, la manifestación de la enfermedad. No necesariamente. ¿no? Hay casos que se pueden presentar. Puede haber una aguda, sí, puede ser una aguda, especialmente en niños. Si la bacteria es demasiado agresiva, especialmente en niños, en adultos es más raro, sí puede haber complicaciones orbitarias. Se comporta como un absceso, tal cual. Tal cual, importante. Pero después de esto se corrige. Sí, mejora mucho a la persona, definitivamente. Sí, exactamente. Ya una vez que se corrige, pues obviamente el daño que va a tener al epitelio habría que manejarlo justamente a largo plazo, generalmente con esteroides nasales, para que empiece, le digo, a mejorar esa situación del epitelio, ¿no? Tenemos que dejarlo un poco más sano de lo que llegó a estar. Muy bien, pues interesante el tema. Yo le agradezco al doctor Carlos Leopoldo Gutiérrez y al doctor Mario Canales Medina su presencia aquí en Código Salud para hablar de este tema. Llamó mucho la atención desde que ayer empezamos a anunciar que íbamos a trabajar el tema. La gente le interesó demasiado. Ojalá se tome muchas cartas en el asunto para a la primera manifestación acudir directamente con ustedes los especialistas. Doctores, muchísimas gracias. Bienvenidos a Código